paréntesis. Había en su tiempo una revista que se llamaba Apuntes Pastorales y yo de jovencito siempre la leía. Ya estaba en el instituto bíblico, pero siempre me interesó esos temas del pastoreo y cosas por el estilo. Nunca quise serlo, pero leía temas relacionados con eso. Y me acuerdo el título que decía: el que anhela obispado, buena obra decía, en negrita bien gruesa, y abajo decía, pero no sabe lo que le espera, en rojo. Y después todo un artículo de todas las cuestiones, o muchas de las cuestiones que pasan cuando uno es anciano de iglesia. Lo que conlleva, o sea, no te metas, ¿sí? No te metas si no sos llamado para eso, porque realmente es una tarea, desde un punto de vista humano, ingrata, generalmente muy poco agradecida, o sea, reconocida de parte de los hermanos. Muchos ataques, muchas críticas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, realmente hay que tener un claro llamado en cuanto a eso. Pero es una buena obra si alguien lo desea. Versículo 2. Ahora vienen las características. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose se caiga en condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Pasemos a Tito. Tito 1, del 5 en adelante. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. Habíamos visto, iglesia que no tiene anciano es deficiente. Y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Otra vez plural, ¿vieron? Establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Hasta aquí. Ya leímos el pasaje de 1 Pedro 5, que también está relacionado y lo vamos a en algún momento sacar alguna acotación. Entonces, en primer lugar, hay unas características personales. Lo vamos a dividir. Esos dos pasajes que tenemos y el de Pedro, lo vamos a dividir por temas. O sea, hay características diferentes, características personales, características espirituales en cuanto a la sociedad. Entonces lo acomodamos de esta forma. Entonces, en primer lugar, las características personales. Irreprensible. O sea, que no puede ser agarrado en algo. ¿Sí? ¿Recuerdan Daniel? Que habían los líderes, le tenían celo, entonces los sátrapas esos, ¿no? Entonces querían buscar ocasión de algo que Daniel fallara en la administración que llevaba a cabo en el gobierno. Pero no encontraron nada a no ser su fidelidad a Dios, ¿no? Y ahí lo encararon por ese lado. Pero justamente es eso, no lo podían atrapar en algo. Me acuerdo un caso que un anciano muy querido, amigo mío, lo habían invitado a predicar en una iglesia en otro lugar, y está yendo con el auto y se comió un semáforo en rojo. Lo paran, la policía lo para. Justo había uno ahí, mala suerte, ¿no? Justo estaba hablando con otro anciano, iban dos ancianos en el auto, iban hablando y bueno, no vio un semáforo en rojo y se lo cruzó. Y bueno, lo pararon y empezaron a dar vuelta, ¿no? La clásica, no, mira, esto es muy caro, te mandaste una... Y bueno, sí, me equivoqué, perdón, pero si me tiene que hacer la boleta, hágala, dijo mi amigo. Y el policía seguía dando vueltas, no, pero bueno, esto es muy caro, lo podemos arreglar de alguna forma, me da algo para el cafecito. Y
Entonces, ese mi amigo dijo, no, si yo cometí una infracción, si usted necesita que se haga una multa, hágala. Pero yo no voy a dar una coima, ¿no? Bueno, al final le hizo la multa. Y lo interesante es que el domingo siguiente a ese evento, le habían invitado a predicar en una iglesia. Entonces va a esa iglesia y cuando llega, era la primera vez que iba a esa iglesia, cuando llega a la puerta, el que lo recibió era el anciano de la iglesia, pero era el policía. Nunca más lo volvieron a invitar, por razones obvias, ¿no? Ahora, evidentemente no era irreprensible. Sobrio significa ser cuidadoso. Sobriedad no significa no tener humor, no significa tener cara larga todo el día, no. Pero tampoco ser el payaso del grupo, ¿sí? ¿Entienden a lo que voy? Si ustedes miran un poquito, espero que no lo hagan, pero si ustedes vieron esos programas de cristianos y con esos predicadores estrella de Centroamérica, del Caribe, de Estados Unidos, que llenan estadios gigantescos, y muchos de ellos tienen una forma de predicar muy... showman, gracias. Esa es la palabra creo que más correcta. Son simpáticos. Una mujer que yo creo muy espiritual decía, pero es tan simpático como habla, pero sos capaz de mirar esto. Y encima el nombre de la persona, hasta su nombre significa dinero. No sé si ya ubican de quién estoy hablando. Muy simpático, muy agradable. Pero ¿cómo vas a mirar esto? Por lo simpático, por lo carismático, por lo chistoso a veces, ¿no? Y no, sobrio tiene que ser. Decoroso. Significa decoro no solo en cuanto a la forma externa, sino en cuanto a lo ordenado. Prudente, sensato significa eso. Una mente sana que hace las cosas con previsión, con orden. Amable. Amable significa comprensivo, equitativo. Algunos hasta ponen allí paciente, o sea, que se acerca a los hermanos. Apacible. Lo contrario a las contiendas. ¿Sí? Ahora justamente vamos a la otra columna, ustedes se dan cuenta, ¿no? Lo que sí debe ser y lo que no debe ser el anciano. Entonces, apacible, justamente lo contrario. O sea, lo contrario a eso sería, ¿cuál sería? Del otro lado. Pendenciero, exactamente. ¿Sí? O sea, constantemente al choque. No, eso no. Conozco un anciano de la iglesia que justamente es eso. Ha destruido tantas vidas, desacreditado el ministerio. Tantos hermanos se fueron de la iglesia justamente por lo bruto que es, por lo peleador que es, siempre criticando y atacando y, contiendas. Entonces, del otro lado, no dado al vino. Esto no significa que no pueda tomar algo de vino, sino que se dedica al vino, ¿sí? Inclusive la misma palabra es utilizada para el casarse con las mujeres marianitas en el Antiguo Testamento. O sea, una unión, ¿sí? O sea, vivir para el vino, o sea, un tipo que se emborracha. No iracundo, o sea, la persona que explota con facilidad, pero no... porque de vez en cuando podemos levantarnos en ira, hasta dice airados, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Acá lo que se refiere es algo que se mantiene, explota, pero se mantiene en el tiempo. No avaro, amante del dinero. Algo lamentablemente muy visto en muchos lados y también entre pastores. Acá gano tanto y acá gano tanto, entonces voy a tal lugar, ¿sí? Lo he visto, tengo muchos conocidos que por una cuestión de dinero han ido a ocupar diferentes puestos dentro de la obra en cuanto al liderazgo. Y obviamente esto no va. Inclusive conozco un caso de un anciano en Alemania, anciano de una iglesia, hasta me llamó a la casa cuando pasó el hecho,
que él trabajaba en lo secular, tenía una oficina, y una vez llegaron un grupo de personas de Suiza y le propusieron un negocio de esos piramidales que también hay en la Argentina, de vez en cuando, cada tanto surgen, que vos pones tanto y vas a recibir el doble, 3 veces o 4 veces más, pero tenés que conseguir más personas que pongan esa misma cantidad de dinero. O sea, es algo piramidal. Entonces, yo puse 1.000 y me dieron 10.000, me pude comprar un auto, lo que fuera. Entonces, claro, con eso entusiasmas a tus amigos, conseguís 5 o 10 amigos que pongan 1.000 también, y con eso, con esos miles ya te dieron lo tuyo. ¿Sí? Entonces es algo que va en aumento, pero en algún momento se cae, porque no se sigue sumando tanta gente como se necesita para formar esto. La cuestión es que a él le pidieron, mira, solo necesitamos un lugar físico, o sea, una oficina. Ni siquiera lo hacemos en el horario que vos trabajes en la oficina. Simplemente danos la posibilidad de trabajar acá y te vamos a dar mucha plata. Pero está claro, necesitamos también tu firma porque necesitamos a alguien que sea de Alemania para un negocio que se desarrolle en Alemania. Ellos eran todos de Suiza. Y claro, en algún momento desaparecieron con toda la plata. Él no vio un peso. Pero ¿saben lo que le pasó a él? Claro, él quedó preso, 6 años en la cárcel, anciano de iglesia. Él mismo me dice, mira, yo le di lugar a la avaricia, yo pensé que iba a ganar plata fácil, sin tener que hacer absolutamente nada, iba a ganar mucho dinero, y me tentó. Claro, tuvo que dejar el ancianato, fue puesto en disciplina, terminó en la cárcel, gracias a Dios el Señor lo restauró y todo lo demás, pero a lo que voy es el peligro, ¿sí? El amor al dinero, raíz de todos los males. Y eso, o sea, tenemos que cuidarnos cada uno de nosotros también, pero sobre todo, obviamente, uno que quiera involucrarse en las cosas o en el liderazgo de la iglesia. No pendenciero, o sea, dispuesto a pelear, golpeador muchas veces con palabras, ¿sí? O sea, el pastor de la iglesia tiene que ser muy cuidadoso con cómo usa la palabra. Y me estoy diciendo todo a mí mismo, ¿sí? Es algo que todos tenemos que aprender. No codicioso de ganancias deshonestas. Bueno, va en la misma dirección de lo que recién hablábamos. No soberbio, arrogante, que busca complacerse a sí mismo. Y saben, uno de los grandes problemas dentro del liderazgo, o inclusive para hacerlo, es: quiero ser anciano para el título, ¿no? A que me reconozcan. Mira, fulano de tal es anciano. Qué bien que hace esto, ¿no? Mira, si es esa la motivación, salí corriendo. Porque Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Conozco demasiados casos, realmente demasiados casos, donde eso fue realidad en personas que querían serlo o personas que lo eran. O sea, ser ancianos, ¿no? O que lo eran. Y siempre terminó mal, siempre. Conozco un caso donde hubo un grupo de hermanos que propuso a uno que, mira, podría ser y se lo habían comentado ya, mira, creo que tenés los atributos, las características para ser anciano, y medio que se adelantaron. Hubo un hermano que advirtió, mira, no le den lugar a este hermano porque tiene el peligro de la soberbia, o sea, él busca el título, ¿sí? Y ya vimos que lo del anciano, todo lo contrario a título, es siervo, ¿sí? O sea, el que trabaja, el que sigue las pisadas del Señor Jesús, ¿sí? Se pone la toalla, se ciñe y lava los pies de los hermanos, en un sentido figurado, ¿no? Entonces, ese hermanito, cuando le dijeron eso, medio que sí, se la creyó. Y ya iba a la iglesia: fulano, vení, haceme esto, correme este mate, ponémoslo allá. En vez de ir él o sea, ya acá estoy yo, jefecito, ¿no? Y tal. O sea, hubieron 2 hermanos que advirtieron acerca del peligro de poner a este hermano como líder, como anciano de la iglesia, o proponerlo, y los otros no lo veían, los ancianos no lo veían. Pero llegó un momento que estos 2 hermanos dijeron: mira, no hay otra cosa que podamos hacer que orar. Orar para que el Señor nos guarde de un anciano con estas características.
porque evidentemente no sirve como anciano. Y oraron, y en un momento explotó mal por un puesto de director de escuela dominical que él no recibió. Él pensaba que él iba a ser puesto como director de escuela dominical y no recibió eso, entonces explotó mal y dejó en evidencia justamente su deseo de sobresalir, soberbio y todo lo demás. Entonces, claro, fue completamente desacreditado de este puesto o de esta función. Entonces, cuidado con el tema de la soberbia. Dios resiste al soberbio. Si es para figurar, para que es el título o la posición, no, porque Dios te va a bajar, ¿sí? Jamás con esa motivación. Características espirituales. Allí en Tito 1:8 veíamos amante de lo bueno. O sea, ¿dónde está lo malo? No, acá no está. Siempre está buscando lo bueno. Y eso en todas las áreas de la vida, ¿sí? En su tiempo libre, en películas que mira, en libros que lee, lugares donde va, amistades que tiene, amante de lo bueno. Palabras, vocabulario que utiliza, amante de lo bueno. Asociado con esto está santo, o sea, moralmente, espiritualmente recto, limpio. Obviamente nadie es, ¿cómo se llama eso? Sin pecado. Hay otra palabra. Sí, no es esa, me suena a eso, pero bueno, me entienden a lo que voy. O sea, no hay nadie que sea absolutamente perfecto. No hay nadie que no peque. Todos tenemos, nadie es infalible, ¿sí? A eso digo. Nadie es infalible. No existe. No existe anciano que siempre haga las cosas todas bien. No existe. Porque seguimos teniendo esa misma carne. Hasta Juan lo dice, ¿no? El que dice que no tiene pecado miente. O sea, todos pecamos. Gracias a Dios podemos ir y pedir perdón y el Señor nos limpia. Pero el enfoque es siempre el moralmente limpio. Justo tiene que ver con cumplir su deber, con ser equitativo, equilibrado. Dueño de sí mismo es una parte del fruto del Espíritu, templanza, ¿sí? Dominio propio. Autocontrol, fortaleza moral en situaciones de tentación o de ataques. He conocido casos de que los ancianos, después de la cena del Señor, por un tema puntual que tenían que hablar o proponer a la iglesia, se agarraron las piñas dentro de la iglesia. O sea, dominio propio cero, ¿no? O sea, realmente no correspondía que estuvieran ahí. Sesiones de hermanos, de ancianos de iglesia, que se dan a los gritos, con portazos y cosas por el estilo. Y evidentemente no va. Retenedor de la palabra fiel, Tito 1:9. O sea, posee la capacidad de exhortar, convencer a los que contradicen con sana enseñanza. O sea, es siempre con la palabra. Mira, pero la Biblia dice tal cosa. Mira, la Biblia en este caso te pide que hagas esto. Y eso nos ayuda mucho a los ancianos. Cuando venimos con conceptos bíblicos, yo trabajo con muchos jóvenes y adolescentes. Entonces, la clásica del adolescente, que le decís algo, no lo hago. ¿Y por qué lo tengo que hacer? ¿Porque vos lo decís? Clásico, ¿no? Entonces, si lo mostrás con un principio bíblico, hay una autoridad que está sobre la humana, es la divina. Y ahí generalmente bajan el copete, ¿sí? Quizás sigan renegando, discutiendo lo que fuera, pero hay una autoridad superior a la persona, ¿sí? Y es la palabra. Entonces eso me ayuda con adolescentes, me ayuda con jóvenes, me ayudó con la educación de mis hijos, me sigue ayudando. Principios bíblicos, ¿sí? Y obviamente también en cuanto al liderazgo en la iglesia. Entonces, retenedor de la palabra fiel. Después tenemos características congregacionales. En primer lugar, el apto para enseñar. No necesariamente, aunque sería muy útil, tiene que tener el don de enseñanza. Vengo de una iglesia en Uruguay que tenía 5 ancianos y cada uno era especialista en una de esas áreas. Uno más administrativo, uno más evangelista, un gran enseñador,
El otro no era enseñador para nada, pero era pastor, ese pastor de alma que lo amás porque siente con vos, va donde estás vos, lo visita y bueno, fue el último casamiento donde él estuvo, fue el mío, con mi esposa, nos entregó la Biblia y después ya no vino más a la iglesia y al poco rato murió, ya estaba muy viejito. Y hasta llevé el ataúd. Era uno de esos hermanos que no tenés otra que amarlo. Realmente era un alma de pastor fenomenal. Bueno, cada uno tiene ciertas fuertes, y por eso también es tan importante el pluralismo dentro de los ancianos, porque alguien es excelente enseñador, pero el otro quizás sea más pastor, el otro más especialista en la administración, y quizás el pastor en lo administrativo sea un desastre. Bueno, hay diferentes dones, diferentes capacitaciones, pero el tema del apto para enseñar tiene que ver con la capacidad de usar la escritura para el tema puntual. Quizás no tanto del púlpito, aunque sí, obviamente hace una labor muy importante desde el púlpito. El 1 a 1, mira, en esta situación la palabra dice tal cosa. O sea, poder aplicar las verdades espirituales a la situación personal de la persona o la congregación. Voluntarioso en el cuidado de la grey. Decía allí en 1 Pedro 5, con ánimo pronto, ¿sí? Con ánimo pronto. También el tema me olvidé decirlo, en el apto para enseñar, está la idea de, como dice Pablo en 2 Timoteo 2:15, que el obrero que no se avergüenza debe usar bien la palabra, que traza bien la palabra, que corta bien la palabra. Cuando Pablo trabajaba para conseguirse su sustento, ¿en qué trabajaba? Haciendo tiendas, carpas, ¿sí? ¿De qué se hacían? No tenían lonas y plásticos todavía. Cueros o telas. Entonces se puede imaginar, si quería armar una tienda y de repente su corte se va para un costado y se queda con 20 centímetros menos en la punta de arriba, y la carpa va a estar muy buena, de muy buen material, bien hecho, pero justo quedó un agujero allá arriba. Y bueno, entra el sol, pero también entra la lluvia, el viento, bichos y todo lo demás. O sea, te perdiste la utilidad de la carpa. Entonces es trazar derecho, siempre la Biblia en su contexto, no fuera de su contexto. Pero volviendo al cuidado de la grey, tiene que ser con ánimo pronto, o sea, deseoso de estar en las cosas de la iglesia, y está ahí siempre dispuesto, siempre las cuestiones de la iglesia forman parte ya de su vida, es algo normal. Y sí, muchas veces con mi esposa hablamos, todavía tenemos un tiempito para estar los dos solos, o en familia, y falta muchísimo, sí, pero forma parte, es el combo, ¿sí? De estar involucrado en esta área. Maduro, o sea, no un neófito, o sea, no un recién convertido, no un jovencito. ¿Por qué? La tendencia a creérsela es muy grande. Mira, tengo 25 años y ya soy anciano de iglesia. Qué tipo grande que soy, como yo no hay nadie, ¿no? Entonces, cuidado. Después hay características familiares y sociales, o sea, se dan cuenta que va en diferentes órdenes, o sea, en este caso, en cuanto a la sociedad. Marido de una sola mujer, o sea, eso no tiene que ver con poligamia, ¿no? Un tipo con 5 mujeres, no. El tema que, por ejemplo, no un recasado o situaciones irregulares en cuanto a la mujer. Que gobierne bien su casa. Que gobierne bien, otra vez estamos hablando del gobierno de la iglesia, ¿no? Ahora el gobierno de su casa. Una mujer en sujeción, pero tampoco con abuso, no con maltrato, ¿sí? O sea, que sepa dirigir bien su casa es fundamental. Porque si no sabe bien gobernar bien su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia? Que tenga a sus hijos en sujeción, especialmente a sus hijos creyentes. Alguno podrá decir, pero este anciano tiene un hijo inconverso. A ver, ¿el anciano puede convertir a su hijo? No puede, ¿sí? Yo no pude convertir a mis hijos.
Ellos se tuvieron que convertir. Pero yo los puedo acercar lo más posible a la fe. Esa es mi responsabilidad y obviamente lo hice y gracias a Dios ellos aceptaron al Señor. Dios hizo la obra, pero mi responsabilidad era acercar mis hijos lo más posible a la fe. Pero luego de creyentes, ahí sí ya cambia mucho. La autoridad que tengo en cuanto a lo que pueden hacer, lo que deben hacer, lo que no deben hacer. ¿Recuerdan a alguien, un líder religioso en Israel, que no corrigió a sus hijos que estaban en el ministerio público? ¿Quién fue? Elí. Y por no hacerlo le cayó el castigo de Dios. Estaban en pecado, estaban adulterando, eran casados y estaban adulterando en el recinto del templo. O sea, una aberración completa. Y después le hacían violencia al pueblo. Y Elí, muy indulgente, no corrigía a sus hijos y eso le fue fatal. O sea, Dios lo castigó. Quitándole la vida a sus hijos, hasta la continuidad en el liderazgo, que era de esa familia, pasó a otra familia sacerdotal, o sea, perdió todo por no cuidar eso. Entonces, mucho cuidado con ese aspecto familiar. También que sea hospedador, anciano que no abra su casa. O más bien, para ser anciano, una persona que nunca invite a alguien a la casa, que no tenga una casa abierta para gente, evidentemente no tiene mucho interés en la gente. Ah, pero mi casa es chiquitita. ¿Y? ¿Entran 2? ¿No entran 3? Ah, tengo una mesa cuadradita así. Y bueno, tiene 4 lados. Entra alguien más, ¿no? Y de última, comemos en la vereda, tomamos un mate ahí, pero una casa abierta, hospedador. Que tenga buen testimonio con los de afuera. ¿Recuerdan el caso del anciano coimero, ¿no? El policía. O sea, ¿qué testimonio tiene dentro de la fuerza? Este tipo no puede hablar de Cristo en su trabajo porque, pero vos pedís coima en la calle. ¿Cómo cierra eso? No va. Entonces, en el trabajo. Habría que preguntar a un candidato, o más bien preguntar a los que trabajan o viven alrededor y trabajan con el futuro anciano, ¿cómo es? ¿Cómo actúa? ¿Cómo trabaja? ¿Su puesto de trabajo? ¿Su trabajo cómo lo realiza? Son cosas importantes a tener en cuenta. Si tiene buen testimonio en la empresa en que trabaja, en el grupo de personas con las cuales está, con los vecinos, bueno, buen testimonio, porque va a ser el anciano de la iglesia. Ah, mira, este es pastor y hace esto. O sea, desacreditamos en primer lugar al Señor. Desacreditamos la obra y la iglesia. ¿Te vas a querer invitar a tu vecino de la iglesia? No, ¿dónde va este anciano? No. Yo sé lo que hace. ¿Y cuántos casos hay? Responsabilidades del anciano. O sea, todo esto, fíjense, ¿para qué lo decimos? ¿Para qué lo estudiamos? Obviamente para ver qué parámetros quiere Dios de cada uno de nosotros. Para ser anciano, estos requisitos tienen que estar. Pero estos son principios para la vida de cada creyente. O sea, todo lo que estuvimos viendo, ¿no es aplicable a cada uno de nosotros? Por supuesto que sí. Excepto el liderazgo público tiene que ser de hombres, no de mujeres. Por eso siempre es ancianos, no ancianas o obispas, o bueno, algo que dentro del campo evangélico se está metiendo cada vez más, ¿no? Pero en lo demás, las características, las condiciones, todas iguales. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer un anciano? Y esto ya se viene plasmando, ¿sí? Se viene manifestando en personas que Dios quiere levantar en una iglesia. Son actitudes que ya viene realizando. Obviamente no las puede desarrollar en plenitud, porque todavía no lo es. Pero se va palpando. Y la primera es apacentar. Veíamos el pasaje de Pedro, ¿no? Veíamos el pasaje de Hechos 20-28. O sea, pastorear. ¿Qué hace un pastor? Hay 2 palabras o términos utilizados en el griego. Uno es bosko y otro es poimaino. Pero uno es proveer para comida. O sea, alimentar. La otra es la clásica de pastor, que guía, que lleva, que conduce, que cuida, que corrige, que cura.
Esa es la expresión que tiene que ver con esto. ¿Recuerdan el pasaje donde Jesús restaura a Pedro? Pedro, me amas, me amas, me amas. ¿Recuerdan? Luego de respuesta de Pedro, ¿qué dice? Apacienta mis corderos, empieza, y después ovejas y ovejas. Ahí utiliza dos palabras diferentes en esas tres expresiones. Justamente una es alimenta y otra es pastorea. Las dos forman parte. Entonces Pedro se convirtió en pastor. Pastor, no solo pescador, sino también pastor de ovejitas y ovejas. O sea, de todo un rebaño al cual tenía que cuidar. Entonces, ¿qué alimento tiene que dar un pastor? Y si pensamos en Salmo 23, es clásico esto, ¿no? ¿Qué tiene que hacer un pastor? Alimentar. ¿Qué alimento? Buenos pastos. Entonces, volvemos a lo de 1 Timoteo 2:15, ¿no? O sea, trazar bien la palabra, toda la palabra. Jesucristo en su gran comisión dijo, enseñando a que guarden todas las cosas que os he enseñado. O sea, todo el plan de salvación, toda la palabra es útil. Toda tenemos que enseñar. Muchas veces, y eso es normal, no salen más determinados pasajes. Por ejemplo, si pones a predicar con tema libre a los hermanos, hay algún hermanito que siempre va a estar en los Salmos y quizás el Evangelio de Juan. O sea, cuando se levanta a predicar, bueno, ¿dónde abrimos? ¿Salmos o Juan? O sea, ya va a estar ahí. El otro va a ser quizás Efesios y, no sé, Proverbios o... Entonces, cada uno tiene su área más cercana, más fácil, donde se siente más a gusto. Pero la palabra nos enseña a enseñarla toda. Entonces, al tener varios ancianos, varios que están dedicados a la tarea de la enseñanza, entonces vamos a encontrar un alimento balanceado, si quieren, ¿sí? Una dieta equilibrada. Y no solo McDonald's todos los días, perdón por McDonald's, pero bueno, o comida chatarra, ¿no? Hamburguesa y papa frita. Son muy ricas. Y milanesa con papa frita, riquísima, pero si la comes todos los días, y con el tiempo te hartas aún del asado. A mí me encanta el asado, mi comida preferida es el asado, pero si tuviera que comer asado todos los días, creo que después de un mes, primero que se va a sentir en ciertas áreas, pero también no va a ser bueno para mi salud. Y lo mismo pasa en la iglesia. Necesitamos un equilibrio en cuanto a eso. Y por eso la pluralidad es fundamental. Ahora bien, el apacentar también conlleva el tema del cuidado. Cuidar. Está incluido el curar, o sea, guardar de peligros de afuera de adentro, pero también el de curar, o sea, la perniz quebrada, y hay muchos pasajes en la Escritura que justamente hablan de eso, de esa preocupación, de ocupación, y esto conlleva sacrificio. ¿Por qué? Una oveja descarriada, hay que ir a buscarla. Se dedica tiempo, dejó todas las ovejas en el aprisco y fue quizás a la noche, tarde, y buscó la oveja y la trajo sobre el hombro. Sobre el hombro. Carga. ¿Sí? Llevamos las cargas los unos de los otros, y el anciano es una de las tareas principales. Pablo dice, no, cuando hablaba de sus sufrimientos, ¿no? Los que hacen tropezar, alguien se enferma y yo no me enfermo, o sea, el sentir, la empatía, y es una carga. Y tiene que estar en el velorio de cada hermano que falleció. Y es algo muy interesante. Me ha hecho mucho bien el estar en todos los velorios que puedo, de hermanos obviamente de la iglesia, pero también de afuera. Nunca te van a olvidar ese gesto. O sea, cuando te invitaron a un asado, a una fiesta, la pasaste bárbaro, bomba, pero cuando estás en el velorio de una persona, esa parte no te la olvidan. Y si hay un inconverso allí, un pariente inconverso, el que venga el pastor de la iglesia, o ni siquiera pastor, cualquiera de nosotros, y se acerca, le da un buen abrazo. Mira, un hermanito de la iglesia, yo no lo conocía, pero me dio un buen abrazo. Ahí hay alguien que siente por las almas, alma de pastor, ¿sí? Y eso es lo que se necesita. Obviamente en 1000 áreas también. Cuidar significa también velar, vigilar,
proteger de peligros que pudieran venir. Aparece un hermanito con unas cosas raras que vio en internet, en YouTube o lo que fuera. Che, mira, me suena medio raro lo que estás mirando. Tenés cuidado donde te metes. Y nosotros alertamos muchas veces acerca de eso. Cuidado acerca de enseñanzas que se están dando en nuestra sociedad. Ahora, con toda la ideología de género, ¿sí? Nosotros ahora nos vamos a poner para dar ideología de género, más bien lo contrario a ello, hasta a los niños de la escuela dominical. Nos vamos a poner a armar un material para darlo en la escuela dominical. ¿Por qué? Porque ese material se está dando en la escuela a nuestros chicos y nosotros no reaccionamos. Y bueno, lo están dando. Y después hay un caso justo puntual, 3 días atrás. Mi esposa tiene una excelente amiga que era compañera suya como maestra de escuela dominical cuando estaba en Uruguay todavía, ahora está en España. Y el líder de jóvenes, ahora en el último día del orgullo gay, puso un video en YouTube, dice, yo estoy a favor de que se pueda manifestar en su forma sexual como quieran, y tiene tendencias homosexuales. No sabemos todavía si es practicante, pero al menos absolutamente favorable a la tendencia homosexual. No tiene novia, por supuesto. Y los chicos lo defienden y ahora en la iglesia no saben qué hacer con él. Lo dejamos, porque no hay un liderazgo firme. Entonces no lo ponen en disciplina. No lo quitan como líder de jóvenes y adolescentes y los adolescentes lo aman porque tiene un carisma fenomenal. Son cosas que hay que actuar antes que pasen en lo posible, ¿no? Por eso con mucha oración es un tema de mucha responsabilidad el ser anciano. Yo por 4 años me resistí a hacerlo. Y el Señor me hablaba y me hablaba y me hablaba. O sea, me lo propusieron y obviamente la tarea de anciano ya la estaba haciendo, pero el ser reconocido como tal te conlleva mucho más responsabilidad frente a la iglesia. Entonces yo siempre me resistía por mucho tiempo, pero el Señor me hablaba y tuve que obedecer. Porque yo sé lo que significa esto, la responsabilidad que conlleva y un día las cuentas que voy a tener que dar delante del Señor, no solo por mi vida en lo personal, no solo por mi esposa, mis hijos, sino también por la Grey. Entonces, no es algo livianito, todo lo contrario. Es algo que conlleva muchísimo trabajo y mucha responsabilidad. El pastoreo significa guiar también. Lo vemos ahí en el pasaje que leímos de Pedro sobre todas las cosas, ¿no? Bueno, ¿qué hace el pastor? Va adelante, muestra dónde vamos, qué es lo que tenemos que hacer. Allí Pablo decía, y cómo en nada, en Tito, que fuese útil, he rehuido de anunciarlos y enseñar públicamente y por las casas. O sea, constantemente en la iglesia, en las casas, mostrando hacia dónde tienen que ir. Pero me quiero poner de novio. ¿Está bien esta chica o este muchacho? ¿Con quién lo consultan? Lo amo y tiene que ser. Cuidado, el corazón es más engañoso que cualquier otra cosa. No te bases en un sentimiento. Ahora, ¿quién te lo puede decir? Un hermano que está cerca tuyo, una hermana que te esté acompañando. Bueno, eso hay que tenerlo presente. Bueno, analicemos, a ver, ¿cómo es su vida espiritual? ¿Es creyente? Empecemos por ahí, ¿es creyente? ¿Ama las cosas del Señor? ¿Está involucrado en la obra del Señor? ¿Sirve al Señor? Y etcétera, etcétera. ¿Con quién te querés casar? ¿Con uno que solo calienta bancos? ¿Que no es no va a ser un hombre que guíe en el matrimonio? Etcétera. Esto requiere capacitación constante. Como les decía antes, no dejo de estudiar. No dejo de aprender. Es mi responsabilidad porque tengo que guiar. Entonces tengo que estar al tanto de lo que pasa también en la sociedad. Conducir no solamente es una tarea de orientar hacia una dirección determinada, sino de ir llevando hacia esa dirección y ser el primero en transitarlo. Vayan, hermanos, hagan. No, yo tengo que estar ahí. ¿Sí? Yo tengo que estar ahí. Por mi ministerio, obviamente viajo mucho, voy a muchos lugares. El tema del don que tengo lo aplico a la iglesia,
en muchos lugares, pero ancianos soy de una iglesia. Entonces, en las actividades de esa iglesia, en las que puedo, estoy. ¿Sí? Y con mi esposa prácticamente estamos en todas las actividades. ¿Por qué? Es mi responsabilidad. Yo tengo que ir adelante. Vamos a la plaza a evangelizar. Y bueno, yo tengo que ir. Vamos a hacer una actividad con niños. Lo mío no son los niños. Pero mi esposa está ahí y yo la acompaño. Y yo estoy atrás, simplemente miro. Yo estoy en las actividades de adolescentes. Me siento en el fondo. Se encargan de ellos los jóvenes de la iglesia. Cada tanto tenemos, justo el jueves teníamos una charla un poquito para poner algunas cosas en su lugar, pero la tarea la hacen ellos, pero yo estoy en el fondo. Y es mi responsabilidad. El conducir, trabajar. Obviamente conlleva trabajo. Y ahí es importante. No es el jefe que tiene empleados, no es algo de la empresa. ¿Sí? Muchos casos conozco donde empresarios también fueron puestos como ancianos. Si él sabe dirigir una empresa, también sabe dirigir una iglesia. Quizás sí. Gracias a Dios, algunos casos salieron muy bien, pero no siempre es así. Puede ser el que pasa limpiando las calles, que sea anciano de la iglesia, y un empresario sea el miembro de la iglesia, sea la ovejita. Pero la cuestión es, se requiere trabajo y se tiene que estar involucrado. Obviamente tiene que orar. Samuel, el líder ahí en el pueblo de Israel, decía, ¿cómo haría un mal tan grande y pecaría contra Dios no orando? Yo tengo a todos los hermanos de la iglesia en listas a lo largo de la semana, orando específicamente por cada uno de ellos. Y bueno, ¿ya lo empezaste a hacer? Es tu iglesia. ¿Estás orando por todos los hermanos? Orad los unos por los otros. Creo que eso incluye a todos, no solo a los ancianos. Pero eso es algo que el anciano especialmente lo tiene que hacer. Ayudar. Los jefes están en las oficinas, los ancianos en el taller. Me gustó esa frase. Los jefes están en las oficinas, los ancianos en el taller. O sea, están allí donde están los necesitados. Es ahí donde se trabaja. Allí están. Obviamente también son llamados a administrar. ¿Por qué? No es su congregación, sino es la del Señor. Y nosotros simplemente somos administradores. Y es necesario que el administrador sea hallado fiel. Un día voy a estar frente al dueño en el tribunal de Cristo y me va a pedir cuentas de cómo llevé a cabo mi trabajo como anciano de iglesia. O sea, ven que me estoy predicando a mí mismo todo el tiempo, ¿no? O sea, es mi responsabilidad el de ser un buen administrador. También se requiere que exhorte y amoneste. Exhortar no es pegar palos, ¿sí? Muchas veces asociamos la palabra exhortar con dar un palazo. No. Exhortar es ponerse al lado, ¿sí? Caminar en esa dirección. Mira, estuviste yendo en esta dirección. No, mira, vení. Es por acá. Vamos juntos. Te acompaño. Y cada tanto un llamadito, un mensajito, una charla. Che, ¿cómo anda este tema? Lo hago con mucha gente, inclusive de otras iglesias, de otros lados. Y cada tanto un mensajito. Estoy orando por ellos. Lo tengo en mi lista de oración. Obviamente una lista de oración un poco larga. Pero cada tanto le mando un mensajito. Che, este tema. Che, uno que está peleando con pornografía, otro que tiene problemas con la novia, lo que fuera. ¿Cómo anda esto? Acompañar. Eso es exhortar. ¿Sí? Ir con la persona. Después está la palabra amonestar, que es enseñar a partir del error. No es una simple reprensión, ¿sí? Es, mira, esto está mal por esta y esta razón. Pero esta es la verdad, esto es el camino correcto. Y obviamente tiene que dar el ejemplo. El pastor, si vamos al ejemplo bíblico y hasta bien práctico de lo que era el pastoreo en Israel de las ovejas, ¿sí? El pastor iba adelante. Acá en Argentina, ¿cómo es el tema de las ovejas? Las arrean, ¿sí?
Los pastores van con el caballo y con los perros y van arriando. Porque claro, viven ahí en unas praderas gigantescas con cercos, pero antiguamente eso no había. Entonces, en Israel se da mucho eso, o se daba, cada vez menos también, ¿no? Por supuesto, pero de que el pastor iba adelante. Y Jesucristo, en Juan 10, ¿no? Mis ovejas conocen mi voz, oyen mi voz y me siguen. O sea, reconocen la voz, pero el pastor va adelante. Una vez, en un grupo de viaje a Israel, vieron ahí un grupo de ovejas y un hombre que iba atrás arriando las ovejas. Entonces le preguntaron, justamente por el símbolo que tenía en la cabeza que el pastor va adelante, le preguntaron al guía, ¿y no hay algún lugar donde veamos, porque querían sacar la clásica foto, ¿no?, de un pastor frente a las ovejas, no atrás de las ovejas? ¿No habrá un lugar o un momento donde veamos un pastor frente a las ovejas? Y no como atrás de las ovejas. No, este no es el pastor, este es el carnicero. Estaba arreando las ovejas. ¿Sí? A veces los ancianos somos así. Sacamos la lana de las ovejas, las carneamos en vez de guiarlas. Y esto es muy peligroso y tendrá obviamente su castigo también. Entonces llegamos al punto más complicado quizás, es el reconocimiento. ¿Cómo se levanta un anciano? Hay un orden en cuanto a eso también, o sea, orden en el sentido de 1, 2, 3, una cosa así, ¿no? Que en primer lugar hay un llamado. Un creyente determinado siente una vocación por la tarea. Yo tuve ese llamado. Me rehusé a atenderlo, pero el Señor me llamaba y me llamaba y me llamaba. Y después lo empecé a hablar con mi esposa. Ella se resistió, porque sabía también lo que conlleva ser la esposa de un anciano. Hermanas, ¿sí? Si alguna vez te toca ser la esposa de un anciano, ten en cuenta que vas a ser atacada, vas a ser criticada. Los hombres tenemos la característica de cuando nos atacan, quizás nos duela en el momento, pero en líneas generales después o hablamos, arreglamos el tema y seguimos adelante. La mujer, como es más, tiende más a lo emotivo y eso también se sabe. Entonces los ataques muchas veces son a la mujer, entonces se resiente mucho la mujer. Entonces si acompañas alguna vez a algún hermano que sea anciano, hay una gran parte de responsabilidad que va a estar sobre tus hombros. No sos la anciana, ¿sí? Eso no existe. No sos la pastora. A mi esposa muchas veces le han dicho pastora porque se movía en grupo. Mis hijos estaban en un colegio evangélico. Entonces, claro, mirá, vos sos la pastora, ¿no? No, no soy pastora. Decía siempre. Pero hay muchas tareas que sí hace de pastor, si me permiten la expresión. El tema de la hospitalidad. ¿El anciano puede ser hospedador si la esposa no acompaña? No. Mi casa continuamente tiene gente. Justo hoy decíamos, este fin de semana, hace rato, hace más de un mes que tenemos gente continuamente, hasta 7 personas en casa. Y justo este fin de semana decimos, vamos a estar solos. Y caen 2 más. Pero ahora llego a casa y salimos los 2, vamos a pasear a algún lado. Para tener un tiempo a solas, porque continuamente tenemos gente en casa. Pero si yo no tuviera a mi esposa, yo no podría cumplir con este requisito de ser hospedador. Mi esposa obviamente es lo básico en cuanto al ordenar, al preparar la comida, el alojamiento y todo lo demás. Es mi esposa. Yo entretengo al huésped, pero la que trabaja, la que hace todo es mi esposa. Entonces, necesitamos el acompañamiento inclusive en el llamado El llamado lo tenemos que tener los varones en cuanto a esto. Pablo lo tuvo, fue llamado por el Señor específicamente para esa tarea, hay una vocación. El Señor da el don o los dones necesarios, ¿sí? El de enseñanza, el de presidir, el de aconsejar, etc., ¿sí? El de la exhortación. O sea, son dones que necesitamos en el liderazgo de la iglesia. Entonces vos fíjate en cuanto a los dones que puedas tener, si van en esa dirección. Te apasiona el trabajar con gente, buscas la gente. Bueno, estás yendo en esa dirección. Genial, ¿sí? ¿Y qué necesario que es?
amás a los chiquitos con los cuales trabajas en la escuela dominical, te metes de lleno en el grupo de adolescentes o lo que fuera. La enseñanza de la palabra. Dios ya puso dones en tu vida. Dones, ¿sí? Pero la cuestión es, esto se tiene que confirmar por un llamado de parte del Señor. Va acompañado por la capacitación. Y luego el Espíritu Santo también va a desarrollar en tu vida las características que estuvimos viendo. Y luego, en cuarto lugar, la iglesia reconoce esa realidad. ¿Quién está pastoreando? O sea, ¿a quién van los hermanos cuando buscan un consejo? Fulanito está trabajando con los adolescentes y ellos vienen. Che, mirá, me está pasando esto en el colegio. ¿Cómo hago? ¿Qué respondo? Ya está pastoreando. Ya está pastoreando. ¿Sí? Todavía no a la iglesia, pero está obrando en la vida de personas. ¿Con quién de la iglesia las personas tienen esa afinidad, esa cercanía, esa confianza? ¿A quién pueden acudir? Entonces, bueno, la iglesia los reconoce. Ahora, claro, ¿no sería lo más lógico que la iglesia eligiera, o sea, por votación? Estamos en época ¿no? Estamos en un tema muy actual, ¿no? Ponemos un buzón ahí y cada uno pone su papelito. Democracia. ¿Cuál sería? A ver, ayúdenme a razonar. ¿Cuál sería la contra de esto? Exacto. El más canchero, eso se hace en las elecciones, ¿no? ¿Por qué ponen gente de buena presencia siempre en la lista? ¿Sí? Canchero, simpático. No sé en qué país salió elegido un humorista como presidente. Hace poco. No sé si fue en Europa, en algún lugar. En Guatemala un presidente era humorista, era actor. O sea, gente simpática, agradable, chistosa. Amistades, familia, ¿qué? También, sí, actor y además buen físico, buena presencia, ¿no? O sea, ¿qué elegimos por naturaleza? Y dentro de una iglesia, ¿todos los hermanos son espirituales? Lamentablemente no. Nunca habrá una iglesia con hermanos todos espirituales. Lamentablemente todos tenemos la lucha carne versus espíritu y en algunas iglesias se muestran. Bueno, en líneas generales, en la mayoría de las iglesias son más hermanos los hermanos carnales que los absolutamente espirituales. Entonces, si dejamos que se elijan ancianos, la iglesia de donde vengo, en Uruguay, tuvo un problema muy serio. 5 ancianos, recuerden, muy buenos, realmente una iglesia brillante, era la iglesia más grande en Uruguay. Realmente era impresionante lo que se movía y lo que se hacía, pero fueron muriendo uno tras otro sin forjar o buscar, fomentar, acercar nuevos candidatos a colaborar en el liderazgo, y resultó que quedó uno solo y encima con operación al corazón, problemas serios de salud. Entonces, medio que la iglesia quedó acéfala. Había un grupito de hermanos que eran los que eran responsables de diferentes áreas. Entonces, ellos se juntaban. Pero ahora, ¿qué hacemos? No hay un tema serio acá. Un hermano cayó en pecado y si le decimos al anciano, se muere de un ataque cardíaco. No le podemos decir. O sea, no habían preparado la generación siguiente. Un enorme error. Entonces, claro, fueron armando allí un grupito, pero luego querían poner en orden algo y el otro decía, pero ¿vos qué te crees? ¿Quién te puso anciano acá? No sos anciano ni me estás mandando a mí. ¿Qué te metes en mi trabajo, en mi servicio, en mi vida? Y con mucha razón. Porque no estaba establecido. Por eso, la anarquía dentro de una iglesia es lo peor que puede haber. Habíamos visto, Tito es deficiente cuando una iglesia no tiene ancianos. Entonces hay que arreglarlo, hay que encararlo, hay que producir, fomentarlo, buscarlo. Pero no se hace con democracia. Entonces, claro, llegó el momento, ¿y ahora cómo hacemos? Entonces hicieron lo del papelito. Y ¿saben lo que pasó? A mi suegra, que sirve en esa iglesia, que tiene realmente alma de pastor,
en el buen sentido, no es pastora, ¿sí? Pero ella es la que llama a las personas cuando no vienen, las visitaba, ayudaba donde podía. Hasta mi suegra salió botada. O sea, no entendieron nada. Hicieron un estudio sobre características de anciano, pero la iglesia no comprendió. Había otro que había traído, se había convertido y tenía el don de evangelista y había alcanzado toda su familia, eran como 20. Los 20 lo votaron a él, obvio. Aún hoy no es anciano de la iglesia porque no sirve para eso. Es un excelente evangelista, pero no sirve de anciano. Pero ¿quiénes lo votaron? Y los 20 que trajo a Cristo. Y entonces, te das cuenta que no puede funcionar de esta forma. Entonces, vamos un poquito a lo que es la práctica de esto. En primer lugar, tiene que cumplir con los requisitos exigidos en la palabra. Las cualidades se tienen que ir viendo. Y no se fijen en títulos seculares, ¿sí? No, este es jefe en una empresa. Este es doctor fulano de tal. Entonces, obviamente servirá para el liderazgo. En nuestra iglesia tenemos un doctor, tenemos un administrador de empresa y tenemos un carpintero. Y ese soy yo, como ancianos. ¿Sí? No interesa el oficio, no interesa lo que hayas estudiado en lo secular. Obviamente, cuanto más mejor, genial, porque tenés más capacitación en temas seculares. Viene bien, siempre ayuda, pero no es un requisito. Los requisitos recién los vimos. No tiene nada que ver los requisitos con el carisma personal. Hay uno muy simpático, este debe ser anciano y la vamos a pasar bomba. Y sí, las iglesias hay que pasan bomba y después explota la bomba y no sirvió para nada, ¿no? Son personas escuchadas por los hermanos, ¿sí? Tienen trascendencia en la vida, consultadas, respetadas, y son hermanos de entre la iglesia, decía allí en 1 Pedro 5. No alguien que entra por la ventana, ¿sí? No alguien que contratemos de afuera. No, salen de entre la iglesia. Están acá, ¿sí? Están acá. Después, la institución para ese ministerio realmente es con un acto público donde toda la iglesia está. Se ora por el hermano. En la Biblia encontramos la imposición de manos. No que sea algo que ahora le dé un poder, una autoridad o algo sobrenatural especial. No. Significa, la imposición de manos significa identificación. Nos identificamos con la tarea que realizas, ¿sí? Básicamente eso. Cuando me instituyeron a mí, no me impusieron las manos, pero oraron por nosotros los que fuimos puestos como ancianos. Y la iglesia toda nos reconoció, nos apoyó en esto, ¿no? Y también hay una recompensa. Cuando realmente se realiza la tarea, como dice 1 Pedro, ¿no? 1 Pedro 5, 4 creo que es. Cuando venga el príncipe de los pastores, cuando venga el Señor Jesucristo, habrá una recompensa. Aquí en la tierra, generalmente solo es carga, molestias, crítica, ataques, muy poco de reconocimiento, muy poco de amistad, de gratitud hacia el anciano. Oración. Hermanos, oren por el liderazgo en la iglesia, en todas las áreas, ¿sí? Son los más atacados. Son, desde ese punto de vista, el diablo. Después, entre los hermanos, lamentablemente, también. Los creyentes somos un pueblo muy especial. Volvemos a casa después de un culto donde supuestamente hemos escuchado hablar a Dios y hacemos pastor a la parrilla y la esposa del pastor al escabeche. Cuidado, ¿sí? Cuidado. Hay una gran responsabilidad enfrente al Señor en cuanto a esto. Entonces, ¿cómo reconocer a los futuros ancianos? En primer lugar, orar mucho. Orar para que el Señor levante los dones. Viendo cada uno en lo personal. Estoy cumpliendo con estos requisitos. Corren para todos los creyentes. Pero estos requisitos tiene que tener la persona que el Señor va a poner como anciano de la iglesia. No es un tema que debería infundir miedo. Al contrario, es algo bíblico que tenemos que encarar, tenemos que hacer, tenemos que buscar para que realmente sea una iglesia con la bendición del Señor. Y
Les cuento cómo se hizo en nuestra iglesia, cómo me volví anciano yo. Aparte de lo personal del llamado, que lo tuve obviamente, en la iglesia se había dado una condición, eran 2 ancianos, y uno, al llegar a cierta edad, dijo, evidentemente es el momento de correrme. Es interesante porque la Biblia no dice que el anciano es eterno, ¿sí? O sea, que para siempre, hasta que conocí un caso de un anciano que empezó a perder todos los requisitos, o sea, falló en tantas áreas. Entonces, él dijo, cuando lo encararon, mira, no estás cumpliendo con los requisitos. Dijo literalmente, a mí me sacan de la iglesia solo con los pies para adelante. ¿Saben lo que significa eso, no? En el cajón. Y bueno, el Señor lo hizo. Es increíble. Pero el Señor cumplió sus palabras, las palabras de este hombre. Al poco rato murió. Y lo sacaron con los pies para adelante. O sea, mucho cuidado. Estamos siendo administradores de cuerpo de Cristo. O sea, es algo muy, muy, muy serio. No hay que tomarla a la ligera. Bueno, la cuestión es que el anciano de mayor edad dio el paso al costado, dijo, no, ya tienen que encargarse más jóvenes, y quedó un hermano solo. Y él enseguida dijo, esto no es bíblico, y empezó a mirar dentro de la iglesia, y bueno, ya venía orando hace rato de eso también, pero hermanos que estuvieran involucrados en la obra del Señor, activos, sirviendo a las personas, no jefes, sirviendo a las personas. Entonces se armó un grupo de 6 hermanos aparte de él, que nos juntábamos para orar por las diferentes actividades y decisiones que había que tomar en la iglesia, situaciones de hermanos, etc. La decisión final la tomaba él, pero no quería tomarla a solas, siempre en ese grupo. Y uno tras otro fueron decantando, ¿sí? No, esto no es lo mío, acá mejor no sigo acá. Otro se mostró que había alguna falla en él, que no servía, no cumplía con las características, y así sucesivamente, y al final quedaron, digamos, un hermano más y yo. Y entonces se propuso a la iglesia, miren, fulano y fulano cumplen con las características, estamos orando por ellos ya hace rato, lo proponemos a la iglesia por un tiempo, unos cuantos meses, que la iglesia esté orando si hay algo que no se sepa, ¿no? Porque obviamente hay cosas que pueden estar ocultas, que el anciano no sabe, entonces que estén orando, y si hubiera, bueno, que venga y hable, ¿no? Y bueno, después el Señor lo confirmó por toda la iglesia en unanimidad, y nos reconocieron como ancianos. Pero había pasado algo antes, años antes, que como esos 2 ancianos eran familia, y esto no es algo ir en contra de la familia, pero claro, muchas cosas se arreglaban dentro de la familia, y la familia alrededor de estos 2 tenía más conocimiento de las cosas que pasaban en la iglesia por estos 2. Entonces, ustedes deciden todo en familia, era la crítica normal. Entonces dijeron, bueno, pongamos a 2 hombres, 2 hermanos con trayectoria dentro de la iglesia, muy evangelistas ambos, pongámoslos como anciano, y otro más, que ahora también es anciano conmigo. Pero resulta que estos 2, por alguna otra razón, tenían algunas características que no cumplían con lo bíblico. Pero simplemente para darle lugar a los hermanos para que no hablaran, bueno, pongamos esos 2. Entonces, cuando me vinieron a preguntar, ¿qué te parece este y este? Yo era jovencito todavía en la iglesia. Yo dije, mira, este por tal razón no, y este por tal razón no. Entonces dejaron caer todo, aún el otro que era otra vez familiar de estos 2 que ya estaban. O sea, no es un problema si es solo familia, pero se puede convertir en un problema. Entonces, si hay una pluralidad también en cuanto a esto, mejor. No es excluyente, pero es mejor. Y después, bueno, años después se dio lo que recién conté. Entonces, con mucha oración. Es un tema muy serio, muy delicado. No buscar serlo por el título, ¿sí? Y de hecho no es un título.
el que es anciano tiene que ser siervo. Si no es siervo, no sirve. No comprendió nada de la esencia del liderazgo que plantea Jesús. Y después el reconocimiento de toda la iglesia. O sea, ¿qué hermanos están ya llevando a cabo esa tarea? Y bueno, entonces se propone, se ora, se confirma por la iglesia y luego se instituye para esa tarea.